de hacer este panel, AMLO, político y religión, desde luego porque la coyuntura no lo exige, ¿no? Hay, desde las precampañas electorales ya había una serie de tendencias, una serie de aspectos, de guiños ahí, que desde luego en la última campaña electoral dio como mucha materia de qué hablar, ¿no? Dentro de esa materia, obviamente, pues sus alianzas políticas con un sector que anteriormente había sido parte de la competencia, por decirlo así, de otros grupos, de otros partidos políticos, ¿no? Pero no es solo eso, ¿no? Esa alianza sí causó un poco de sospecha entre el gremio académico, pero también un poco hasta de asombro, ¿no? Cómo aliarse con unos sectores que habían mostrado una postura, una agenda diversa a la que él pretendía hacer, ¿no? Sin embargo, el tiempo pasó, gana las elecciones Andrés Manuel, pero también tiene otra serie de aspectos, como en la propia toma de protesta, con una ritualidad bastante marcada, y una ritualidad muy interesante, que ya nuestros panelistas van a hablar sobre eso, y que posteriormente empieza todo este juego, empieza todo este estira y afloje con algunos sectores, ¿no? Tal vez en su inicio lo más sonado con el partido Encuentro Social, que al fin de cuentas hay algunos especialistas que dirán que al partido lo dejó morir, salvando a su líder. Pero bueno, son unas lecturas, ¿no? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Y también y después con toda esta parte de la alianza con determinados grupos evangélicos, que al parecer ha sido como la tendencia en algunos gobiernos ya desde hace algunos años, ¿no? Recordemos el caso de Felipe Calderón con Casa sobre la Roca, una iglesia con sus propias particularidades. Andrés Manuel de nuevo cuenta buscando, no sé, esta legitimidad política con grupos evangélicos, y lo que vemos de frente es como es un escenario cada vez más cambiante, cada vez más debatible, que nos da mucha materia para poder analizar. Y justamente en esta coyuntura, pues este panel nos viene muy bien para ir reflexionando e ir apuntando como unas nuevas discusiones, análisis y líneas de trabajo que en un futuro se pueden desarrollar sobre este tipo de grupos, ¿no? Entonces, por eso es que nos pareció buena idea concretar con un grupo, pues, de especialistas que han ido analizando esta materia, que son conocedores también de estos temas y que ahora nos acompañan, ¿no? La doctora René de la Torre, una especialista en torno al fenómeno religioso, también conocedora sobre, y que ha escrito en materia del Estado laico, que escribió pues un texto también de los primeros sobre la Iglesia y la Luz del Mundo. La doctora Cecilia Delgado, recién doctorada también, que también trabaja temas de laicidad, ha escrito sobre la emergencia o esto que llamamos la irrupción de los evangélicos en México, y que conoce muy bien el caso de Morelos, el cual ha analizado ahí, ¿no? Y desde luego el doctor Felipe Gaitán, que pues es un especialista en torno a las relaciones Iglesia-Estado, en torno a la laicidad, ¿no? Entonces, pues, yo quisiera plantearles a nuestros ponentes, y vamos a irnos en este orden de presentación, con una primera pregunta. Bueno, me surge esta inquietud: ¿cuáles son estos nuevos protagonismos y alianzas políticas de los diferentes grupos religiosos con el gobierno? ¿Cómo se han ido gestando? ¿Cómo se pueden explicar? Doctora, por favor. Bueno, creo que Ariel ya nos da aquí un contexto. Lo primero yo creo que hay que decir es que, si bien ya desde hace bastante tiempo, y incluso creo que con la alternancia política empieza a haber una reconfiguración de las alianzas, o de la visibilidad, más bien, porque siempre ha habido, más bien de la visibilidad de las alianzas religiosas con los gobernantes, y también del uso estratégico de los gobernantes sobre los símbolos y rituales religiosos. Y bueno, con el PAN obviamente estas alianzas se ven sobre todo con los grupos católicos, con algunos sectores que representan la élite católica, no el catolicismo popular, eso hay que decirlo, y sobre todo que también varios católicos, bajo la premisa de su propia agenda, también de encontrar espacios dentro de
lugares estratégicos donde combatir ciertas leyes que de alguna manera para ellos afectan la moralidad, el sistema de moralidad puritana, sobre todo que tiene que ver con las cuestiones de moralidad sexual, de género. Pues eso lo vimos desde formas de gobierno con el PAN, ¿no? Lo que tenemos ahora pues es Andrés Manuel López Obrador, que desde previo a su campaña, pues él empieza a instrumentar tanto discursos con referencias bíblicas, una alianza dentro del partido para hacer esta alianza de 3 partidos en un movimiento político en donde entra este nuevo actor que nos sorprendió a muchos mexicanos, que es el Partido Encuentro Social, una coalición evangélica que también pues fue, como ustedes saben, bastante discutido porque aunque ellos se presentaban de alguna manera como representantes de una unidad evangélica, pues eso también queda en un discurso, esa tampoco es que exista en realidad, ¿no? Y que de alguna manera ofrece votos a cambio de lo que se ha hecho en otros países de América Latina con bastante éxito, que es el ganar espacios en las bancadas, sobre todo de senadores y diputados. Creo que lo que hay que pensar, por primer lugar, hay un uso instrumental por parte de Andrés Manuel López Obrador de los religiosos sin tener una sola preferencia de los religiosos. Pero, ¿cuál es su lógica de con quiénes pacta y con quiénes no? Y yo creo que esto es algo importante porque sí nos habla de quiénes son estos protagonistas y quiénes también pueden ser otros protagonistas que tal vez no veamos. Y yo creo que son aquellos que tienen la capacidad de una organización con base clientelar. No todas las organizaciones religiosas tienen esta capacidad de negociación clientelar y lo vemos, Confraternice la tiene, el partido Encuentro Social la tiene y obviamente la Luz del Mundo la tiene en forma territorial, aunque ahorita, bueno, con todo esta situación que está atravesando de ser apresado y que está en un juicio en Estados Unidos, su líder y apóstol de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues también se va a ver en entredicho, ¿no? O sea, esto que ya parecía había salido a luz como para decir, miren, aquí estamos, pues también, digamos, se va a ver en entredicho. Creo que también tenemos que pensar a los católicos no es que no vayan a estar jugando, van a estar jugando, pero ya van a tener, otra vez van a ocupar otro lugar desde donde estar jugando. Si bien con el PAN, de alguna manera, muchos dirigentes de los movimientos laicos conservadores ocuparon puestos importantes, bueno, incluso quien era el director de, ¿cómo se llama? Abascal, pues ocupó nada menos que la Secretaría de Gobernación, pues en ese momento pues ya no eran necesarios los movimientos, ¿no? Pues para qué salgo a la calle a gritar si el que va a hacer los cambios ya está del otro lado, ¿no? ¿A quién le grito? Y de alguna manera yo creo que ahora pues se van a reorganizar estos movimientos que siempre han tenido un papel en establecer estas cruzadas por la moralización y van a volver a adquirir bríos desde esta otra trinchera, y entonces no hay que también olvidarnos que también existen y que también juegan en el tablero y son protagonistas. Y el otro que tú lo mencionas, pues es en la toma de posesión de Andrés, pues asistimos todos a un segundo ritual de toma de posesión en el Zócalo, en donde él hizo la recepción del bastón de mando por supuestos líderes de pueblos indígenas que en realidad no eran líderes de pueblos indígenas. Esto es muy importante porque aquí hay también un manejo de una simbología
indígena, pero representada por agentes neoindios que no son realmente los pueblos indígenas y que, como vemos, pues existe también otro actor importante en la historia de nuestro país, que es el zapatismo, que incluso también jugó en la política, que fue la candidatura independiente de Marichuy, que están presentes y que están también reivindicando un sentido de lo indígena y que no entra en esta representación de estos símbolos neoindígenas que sí él está instrumentando para decir que su poder no emana de una fuente institucional, sino de una fuente de una espiritualidad étnica y ligada, aquí decimos a la Tonantzin, la madre tierra, no a la Pachamama, pero que es similar a lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia. Cecilia, por favor. Gracias. Bueno, yo quisiera como moverme un poco a pensar también desde el gobierno cómo se están articulando, cómo se están legitimando. Además del uso instrumental que se mencionaba ahora, creo que, por ejemplo, estas conferencias mañaneras donde están apareciendo cada vez más referencias religiosas de una manera muy naturalizada. Entonces hablamos de la austeridad republicana, que puede ser austeridad franciscana si es que hace falta. El presidente tuitea con el obispo Lona diciendo este es un verdadero católico, o sea, desde el Estado calificando lo que es un verdadero católico de un falso católico. Me parece que una de las cosas que va poniendo es una legitimación de una forma discursiva que va permitiendo que de repente la religión se haga y las posiciones alrededor de la religión se hagan en un país como este, una manera válida públicamente de hablar del discurso del Estado. Eso creo que es algo que no hay que perder de vista porque los discursos generan una serie de representaciones que se están asentando en el imaginario público y que nos van a tener consecuencias para un montón de cosas. Me gustaría también recuperar lo que abrió, que ponía ahí como bocado Ariel para hablar del pez. Yo no creo que... O sea, una cosa, si el pez representa lo evangélico, como han dejado claro muchos que han dicho, bueno, no, el pez no representa lo evangélico, pero tiene que ver con la naturaleza de las iglesias también, pentecostales, neopentecostales. Pero creo que el caso de Hugo Eric Flores no hay que perderlo de vista, que no solo es un rescate de Andrés Manuel, sino en la alianza que ustedes hacen en Morelos con Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Cuauhtémoc Blanco llega a ser presidente municipal en Cuernavaca por un contrato, básicamente. Nadie esperaba que ganara, ni él mismo, me parece. Y entonces lo que se está buscando es que el partido, que era un partido local, conserve el registro. Y bueno, parece ser que si se postula a un futbolista de esa talla, pues seguramente se podrá conservar el registro. No solo se conserva el registro, sino se gana. Y cuando él es presidente municipal y eso se empieza a reacomodar, rompe con este partido publica el contrato, dice, esto era un contrato, tú ibas a ser candidato y te ibas. Bueno, a partir de ahí empieza un conflicto en el que van a quedar inmersos el obispo católico de Cuernavaca, que le permite que en la catedral haga su huelga de hambre porque lo están enjuiciando políticamente, aparece como el gran opositor al gobierno estatal en el tema de la violencia y justamente cuando se está articulando quién va a ser los candidatos, firma con el PES. Y Cuauhtémoc Blanco se convierte en el candidato del PES antes de ser el candidato de Morena. Y después se hace un reacomodo porque lo que piensa Morena es que va a perder frente al PES. Entonces finalmente Morena cede en Morelos a su candidato, que era el candidato histórico, que parecía ser que iba a ser el siguiente gobernador, para que Cuauhtémoc Blanco tome ese lugar. Entonces, y el PES pierde su registro en todos lados, menos en Morelos. Por eso Hugo Eric Flores termina, digamos, en Morelos. No, o sea, no es como cualquier estado al que... Ahora, ¿eso quiere decir que Cuauhtémoc Blanco está de acuerdo con el PES? No, es una alianza absolutamente pragmática, como muchas que hizo el PES con anterioridad, pero que sin embargo va teniendo consecuencias al ser nombrado en esta figura extraña de los superdelegados. Por ejemplo, los censos del bienestar están comandados por estos superdelegados que están yendo en una base clientelar absoluta, de casa en casa, preguntándole a la gente, mire, estos son todos los programas sociales que tiene el gobierno, queremos ver usted para qué califica. Entonces la gente se puede anotar para una u otra cosa en estos censos del bienestar.
En el caso del estado de Morelos, que es lo que yo documenté, el censo del bienestar empieza a partir de las iglesias evangélicas. O sea, el barrido no se hace de manera territorial, sino se empieza a hacer con los templos, porque Ugueric no conoce el estado, esa es la excusa. Y esas son las alianzas a partir de las cuales puede empezar a hacer estos censos del bienestar, que se van a convertir entonces en los primeros beneficiarios de todos estos programas de... No le voy a poner calificativo. Creo que también además el PES conserva, o sea, no hay que... la bancada, ¿no? O sea, lo que decía ahorita René. Y hay iniciativas chiquititas que están muy silenciadas y que estamos perdiendo de vista. Por ejemplo, la idea de que las iglesias puedan tener donativos deducibles de impuestos, que es algo que está impulsando el PES en la Cámara de Diputados. En otro sentido, creo también que estos discursos que ponen en juego lo religioso en las conferencias mañaneras y la idea de la constitución moral, aunque después se quiera decir que es un texto literario, que no, etcétera, cae muy bien en el discurso de la violencia. O sea, como que sí, la violencia está en la centralidad de la discusión nacional, es como el gran problema que este país tiene que resolver en este momento. Aunque el presidente ponga la corrupción en la base, digamos, yo creo que en las encuestas, si quieres, la violencia es el lugar central de las preocupaciones. Para el asunto de la violencia, el discurso religioso cae muy bien porque es la idea de buenos y malos. Y porque es la idea de que entonces hay en Morelos, vuelvo, el caso de la publicidad estatal dice, somos más los buenos. O sea, el discurso absoluto de esta idea de que lo que nos hace falta son valores, y estos valores por supuesto son cristianos, ¿no? No son laicos, no son universales, sino son valores cristianos, está apareciendo, encajando muy bien y apropiándose del discurso de la paz y de la discusión de lo que quiere decir la paz. Y los grupos religiosos, además, hay poco enfrentamiento al respecto porque nadie va a salir a decir no queremos la paz. No estamos de acuerdo en que lo que estemos trabajando sea la violencia. Ahí lo pondría. Gracias, Cecilia, por ponernos también esta perspectiva local que a veces se nos va como de la mano, ¿no? Lo pensamos en términos muy generales, pero los casos concretos nos dan como mucha luz, ¿no? Felipe, por favor. Bueno, primeramente agradezco este espacio de poder discutir con los colegas este asunto de qué pasa ahora con este posicionamiento de lo religioso en la parte política y en la parte moral. Yo quisiera centrarme en dos elementos, en la parte entre la estructura y la coyuntura y la parte simbólica. La primera, no es novedoso que aparezcan elementos religiosos hoy en la política, ha sido estructural. Un poco decía René, no es que no hayan estado, estaban invisibilizados o estaban ocultos. Esta parte, la Iglesia Católica ha estado presente en muchísimos elementos en esas negociaciones. Los evangélicos ha sido reciente y habría que explicar por qué, cuando en realidad ellos en las encuestas anteriores no manifestaban interés por la política, pero hoy la manifiestan de alguna manera. Y no solamente hablemos de los evangélicos, hay otras iglesias que están participando en el espacio político. Iglesias bautistas, cristianas, anglicanas están participando, quizás de una ala más progresista, pero están presentes en el espacio político. Entonces, nos centramos ahorita en Andrés Manuel López Obrador porque la gran figura es el jefe del Estado, pero también hay otras iglesias que están jugando en ese escenario. Entonces, habría que hacer un análisis entre lo que ha sido estructural, repetitivo, constante, con respecto a la parte coyuntural. Y la otra, el tema simbólico. En el caso de Andrés Manuel López Obrador es un juego simbólico en muchos sentidos. Simplemente el dato, y usted lo sabe mejor que yo, Morena refiere a una figura guadalupana que está ahí y se funda el 12 de diciembre. Esa es la fecha de su fundación. Entonces empata perfectamente la narrativa de apelar a la nación mexicana como nación católica, como nación guadalupana. Pero también si ustedes se fijan en los símbolos que maneja, a final de cuentas es Juárez, es Madero, y bueno, es Hidalgo, Morelos, Madero, Juárez, Madero y Lázaro Cárdenas. Me quedo con Juárez, la República, la laicidad, Madero con el tema de la democracia
y en el caso de Lázaro Cárdenas con el concepto de nación, el nacionalismo revolucionario, el concepto de la nación mexicana que está ahí. No es por nada que Lázaro Cárdenas impulsó el tema de la mexicanización, la mexicanidad, esta parte de convertir a México a través de los procesos educativos en una nación mexicana, a final de cuentas. Pero la pregunta aquí es, uno pensaría que usando estos símbolos, el símbolo de Juárez, el símbolo de Madero y el símbolo de Lázaro Cárdenas, podríamos entender cuál es su concepto de laicidad. Sin embargo, no lo tenemos. Ha resultado ambiguo, se mueve de un lado, se mueve en otro, aparece de un momento como muy laico, en otras parece un retroceso, y esto ha sido característica de su propio proceso político de Andrés Manuel López Obrador. Desde que era jefe de gobierno, desde antes. Y hay una cosa que nosotros hemos analizado, que por cierto me costó una pelea con los adventistas alemanes. Andrés Manuel, y lo he dicho, viene de una raíz cristiana, adventista socializado, que abandona la iglesia adventista a los 13, 14 años, lo deja fuera. Recordemos que Tabasco tiene una presencia importantísima de otro tipo de iglesia, no la católica, y contado por él, ya estoy entrando en anécdotas sin chismes, luego les cuento eso que contó Andrés Manuel en el tema, cuando estaba en el PRD. Esto corroborado por los líderes que en ese momento estaban en el PRD. Él tuvo una revelación, que en ese momento tenía una misión en la vida, contado por él en ese momento, y que estaba nadando en un estanque en Tabasco, estuvo a punto de ahogarse. Él decía, yo pedí a Dios para salvarme, se salva y dice, yo tengo una misión, y la epifanía le llega con los pozos petroleros, cuando toma esos pozos petroleros, y ahí viene este tema de su misión política hacia adelante. Lo vamos a ver constantemente viajando entre una parte moral y una parte política. Lo que lo vamos a ver, y por eso de alguna manera en la jefatura de gobierno, que no dimos mucho caso a eso, él tuvo una relación muy fuerte con la arquidiócesis de la Ciudad de México. De hecho, el corredor guadalupano fue gracias a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ese acercamiento no es nuevo con las iglesias y con la Iglesia Católica en particular. Posteriormente, ya llegando a este periodo, lo que vemos en este caso es Andrés Manuel López Obrador antes, durante y después de la campaña siempre jugó con el discurso moral, se corrió del discurso político al discurso moral y sus oponentes le dieron todas las armas. Digamos, la política se veía cínica, se veía desvergonzada y él se corre al tema moral. Y recuerden ustedes que toda la campaña no hubo un discurso político, toda la campaña fue un discurso moral. La corrupción, el transformar con el ejemplo, el señalar, el ayudar al pueblo bueno, esta distinción entre lo bueno y lo malo. Él tuvo purificaciones evangélicas, bendiciones evangélicas, estuvo con los pueblos indígenas, se reunió con los católicos, jugó en todos los sentidos. Y de hecho, uno de sus programas era pacificar al país e invitar a las iglesias. Y fue cuando se corre el rumor de que el Papa venía, que los desmintieron a final de cuentas. Y resulta que uno de sus ejes hoy en el gobierno, a través de la Dirección de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, dichos por ellos, es convocar a las iglesias para construir la paz. La pregunta es cómo, quién, cuándo, dónde, cuáles son los procesos que están ahí. Y este momento moral se vuelve el gran eje articulador de Andrés Manuel López Obrador con estos, de fondo, estos elementos políticos, estos elementos religiosos que están ahí. La cartilla moral no es gratuita, viene de esta idea de moralizar, de purificar al país de antaño. Y el tema de la violencia viene a incidir necesariamente en este discurso que lo potencializa. Recuerden ustedes que la propia Iglesia Católica lo hizo en un momento, fue en 2016, cuando hizo un exorcismo nacional en la Catedral de San Luis Potosí. Lo hizo nuestro querido arzobispo de Guadalajara, Juan Sandoval Iñiguez, convocó a otros y se encerraron en la Catedral de San Luis Potosí e hicieron un exorcismo nacional para evitar el mal. No sé si se sintieron ustedes
transformados o no sé. Nos salió el demonio. Si se portaron rebeldes en 2016, ya saben por Y qué. el Papa sigue diciendo que... Pero eso abonó, y las iglesias evangélicas, en ese sentido, lo que encontramos en las encuestas es el tema donde las iglesias evangélicas, muchas de ellas no les interesaba la política. Ustedes revisan las encuestas y es a partir, sobre todo de 2010 a la fecha, que las iglesias evangélicas irrumpen en el escenario político. De hecho, la última encuesta, la de Encreer, que hizo la Refrem, ustedes pueden revisar las posiciones políticas de los evangélicos y la mayoría opta por entrar a la política. No son los católicos, son los evangélicos. Y es aquí donde se empatan evangélicos con católicos en el tema de la moralidad. Que sabe jugar bastante bien Andrés Manuel López Obrador, por supuesto. En ese sentido lo potencializa. Y bueno, nada más para no ahondar más sobre esto, hay una parte, una especie constante de convocar a las iglesias. Y yo abonaría a lo que dice René, no solamente por una cuestión clientelar, también de representatividad, le reviste legitimidad frente a problemas que sabe que las iglesias en su discurso moral logra posicionarse. Ese título que le dio Enrique Krause, que no es el título de Enrique Krause, aclaro, el tema de el Mesías tropical, no lo acuña Krause, lo acuña un historiador norteamericano que se lo apropia Krause, ¿sí? Intentó dibujar en ese momento a López Obrador bajo esto que estoy yo discutiendo, pero López Obrador no es un Mesías, es el mensajero, que es distinto. No es el que va a purificar, sino el que trae el mensaje para purificar. El problema que tenemos es este corrimiento hacia la moral, y sobre la moral la política no discute mucho, porque en moral hay dos elementos: o te conviertes o te excluyo. Por eso la oposición en este momento se le critica tanto que no pueda tener un posicionamiento, porque frente a la moral no puede hacerlo. El PRI y el PAN se le acusa mucho esta parte de por qué no son oposición u otros grupos. Cuando aparece una oposición, dice, inmediatamente viene la descalificación moral. No política, sino moral. Entonces, me quedo con estos dos. Analicemos lo que es estructural, lo que es coyuntural y la parte simbólica. Él juega muchísimo esta parte simbólica y los mensajes son, en ese sentido, bastante enfáticos. Gracias, Felipe. Y ahora que mencionas lo de la parte de la dirección de asuntos religiosos, pues no es extraño, quien está adjunto ahí es un bautista, justamente con esta intención de poder acercar a las iglesias evangélicas a la 4T. Tenemos este escenario que me parece bastante complejo y esta parte nos abre, ahora sí, para hablar de las implicaciones, ¿no? ¿Qué implicaciones van a tener o pueden tener estas alianzas, estos protagonismos, sobre una serie de temas en los cuales se ha ido avanzando, se ha ido construyendo? Pienso en las agendas de los derechos humanos, de las minorías sexuales, de los derechos sexuales y reproductivos, y en particular, o dentro de todo esto, de la laicidad, ¿no? ¿Qué son estas implicaciones o qué implicaciones va a tener estas alianzas, protagonismos para este tipo de avances y este tipo de conquistas que se habían hecho también en los últimos años? Por favor. Bueno, yo creo que en términos de los derechos humanos, primero estamos en una crisis del propio estatuto del discurso de los derechos humanos, que va más allá de Andrés Manuel. En los años 90, si uno recuerda, en México, los derechos humanos se establecieron como un lugar común de las luchas de la izquierda, de la derecha, de los conservadores, de los liberales. En ese momento lo más importante era realmente conquistar los derechos políticos por la democracia y aunque antes de los años 90 los de izquierda desconfiaban muchísimo, digamos, de los derechos humanos, les parecía que era algo que venía de afuera, ¿no? Y era algo que desconfiar, pero también los liberales desconfiaban de los derechos humanos. En esa década de los 90 hasta los 2000, los distintos grupos religiosos, incluso, no nomás los políticos, pero no había nadie que no hablara en términos de derechos humanos. Sin que eso quiera decir que lo que dijeran fuera lo mismo ni coincidente. Había que darle
nuevos sentidos y resignificar los derechos humanos. Y bueno, la Iglesia Católica lo hizo para decir cuál era el derecho a la vida, cuál era el derecho de la mujer, y resignificar todo lo que incluso las conquistas que desde los grupos no tradicionales, desde los grupos progresistas estaban logrando, que se logró el Instituto de la Juventud, que se logró el Instituto de la Mujer, llegaban los católicos, ponían a la gente conservadora, que estaba bien formada por los legionarios de Cristo, y el Opus Dei a ocupar y a transformar esas conquistas en realidad y en retomarlas y volverlas a ser conservadoras. Sin embargo, el significante del discurso de los derechos humanos era lo políticamente correcto. Creo que aquí hay un cambio terrible que tenemos que evaluar, que hoy en México y en muchos otros países, lo vemos en Estados Unidos, y esto no es una casualidad, Trump no tiene ningún respeto por el discurso de los derechos humanos. Y Andrés Manuel, aunque no es igual que Trump, parece tampoco tener ante el discurso. Y creo que este es un nuevo escenario importante que hay que tener en cuenta. Hoy ni las iglesias ni los partidos políticos ya incluso cuestionan e incluso critican y ponen a los derechos humanos como la causa exactamente de la inseguridad y la violencia. Incluso lo enjuician. El problema que vivimos, y hay que exigir mano dura, y hay que legitimar la mano dura, ¿no? Es decir, el autoritarismo, y en realidad todo el problema de nuestro país no es que no se apliquen las leyes, es que se defienden los derechos humanos. Esto es muy peligroso porque creo que sí alienta posturas que pueden ser muy contrarias a un avance en términos de democratización que sí habíamos logrado en nuestro país. Si bien es cierto que todos de alguna manera despertamos de ese sueño de la democracia y nos dimos cuenta que la democracia, aunque lo creíamos, no corrige ni arregla ni soluciona todos nuestros problemas, sí es un valor indispensable de nuestra sociedad que creo no podemos perder. O sea, y es algo que tenemos que defender y es algo que creo en el momento actual, estos nuevos pactos de las iglesias y el uso aún simbólico de los símbolos religiosos es realmente ir más allá de los valores democráticos y como parte de los valores democráticos, obviamente nuestra propia tradición de la laicidad, de la cual creo que hablaremos más adelante, ¿no? Pero creo que aquí me quedo. Sí, sí, por favor. Bueno, yo creo que una de las cosas que pasa ahí entre... Tú ponías primero política y democracia. Yo recuerdo lo que decía Felipe, o sea, esto ha estado siempre, ¿no? También decía, o sea, no es que sea nuevo las alianzas político-religiosas, sino que están siendo mucho más evidentes y que están tomando otras formas. Creo que de todos modos, pues sí nos pone en juego lo que estamos pensando como el modelo de laicidad mexicana y qué tanto las formas en que la laicidad mexicana ha avanzado, ha mantenido sus límites, o sea, qué se ha definido por el Estado laico, etcétera, está poniéndose bastante en juego. Porque la agenda católica siempre ha estado y se acomodó con toda la estructura del modus vivendi mientras no fue reconocida y fue ganando esos espacios en el que no se fueron viendo, por ejemplo, con todo el debate sobre los medios de comunicación. O sea, los católicos tienen medios de comunicación en todos lados, los tienen por espacios pagados, Radio María, los tienen en los espacios, tienen varios canales en la televisión por cable, en la radio pública compran espacios y bloques completos, etc. Y aunque algunas iglesias evangélicas lo van haciendo también, ellos han impugnado siempre porque se abren las concesiones. La Iglesia Católica ha sido el principal opositor a que esas concesiones no se abran, no el Estado laico. En el 94 se puso sobre la mesa que se abrieran las concesiones y los que se opusieron no fue el Estado mexicano, fue la Iglesia Católica, por el miedo a la irrupción evangélica y al uso de los medios de comunicación que hacen las iglesias evangélicas. Creo que una de las cosas que va poniendo de repente el discurso de López Obrador con esta idea que mencionabas de decir, todos caben, ¿no? Y en esta pluralidad de que no es que yo tenga un discurso diferente, sino que lo que es distinto es que ya no son solo los católicos, sino que ahora
el discurso se hace difuso para pensar que todos pueden entrar ahí. Está legitimando desde ahí efectivamente toda su cruzada moral, pero también el rol de la pluralidad religiosa me parece a mí un arma de doble filo que no va a ser popular lo que voy a decir, pero ni modo. O sea, en esta idea de construir la paz, aceptamos sin mucho problema que puede haber una serie de organizaciones religiosas de orientación de izquierda que le pueden entrar sin dudar. Y no ponemos en duda que Serapaz sabe sobre lo que está hablando y debería estar en la discusión. O que cuando se pone en discusión el tema de los migrantes, las hermanas escalabrinianas deberían de estar en esa discusión porque son las que están atendiendo el tema desde hace tanto tiempo. Siempre tenemos un matiz diferente de pensar la presencia de las organizaciones religiosas progresistas en el espacio público que de las organizaciones conservadoras en el espacio público. O sea, no las evaluamos igual en el espacio público. Pero lo que hace el discurso de López Obrador al decir todos caben, es que efectivamente habilita a unos, pero también habilita a los otros desde este lugar. Y por ejemplo, cuando se puede construir la paz, pues hay que llamar a las iglesias y nadie diría, bueno, estas organizaciones no, como las que he mencionado y muchas otras que le han entrado a los temas, pero entonces también están los que tienen la discusión de decir el problema de la violencia es la ideología de género. Porque ahí podemos poner un enemigo común y eso une además a las orientaciones evangélicas, neopentecostales, pentecostales, iglesias históricas, o sea, muchos grupos se pueden perfectamente unir alrededor de lo que se va construyendo discursivamente como un enemigo común, cuya particularidad últimamente está siendo ser asociado al tema de la violencia. O sea, hay toda una construcción que dice, es en los ataques a la familia, donde está la raíz de que se ha roto la familia, donde se impartían o se daban los valores, y a partir de ahí entonces, pues esas legislaciones lo que van provocando es que los chavitos ahora no tienen valores y entonces van con el crimen organizado. O sea, se saca toda la discusión económico-social, se pone en un sentido bien religioso ahí, pero este nuevo escenario me parece va legitimando que todos esos discursos tienen que ser escuchados, porque es lo que va permitiendo al decir no tenemos que ser intolerantes, y va y lo dice en una tribuna como la que he establecido cada mañana, ¿no? Aquí lo importante es que todos cabemos, que no tenemos que ser intolerantes y que este país es todos y tenemos que poder escuchar a unos y a otros, que fue el argumento que usó cuando este escándalo de la presencia de la luz del mundo en Bellas Artes. Felipe. Bueno, yo algo muy rápido sobre esta parte. Uno pensaría, y se generó toda una expectativa cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta lógica o en esta relación. Un gobierno de izquierda, pongan las comillas que quieran, pero era un gobierno de izquierda, entonces los derechos se van a garantizar. Pensamos que ser de izquierda era ser progresista, y no necesariamente en esa brújula nos movemos. Hay gente de izquierda o movimientos de izquierda que pueden ser conservadores, como de derecha que pueden ser también conservadores, algunos a veces hasta más progresistas. En ese tenor, recordemos que cuando fue jefe de gobierno el hoy presidente, nunca se aprobó la ley para la interrupción del embarazo. Y fue hasta que él sale de la jefatura de gobierno cuando se aprueba esta ley. Pero mientras se mantuvo ahí. Hace poco le hicieron una pregunta específicamente qué iba a pasar con la interrupción del embarazo. Nunca dio una respuesta, se volvió jabonoso, salió y dijo, eso será más adelante y lo someteremos a consulta popular. ¿Cómo puede someter a consulta popular un derecho de este calibre? Pero bueno, está ahí. Es un poco como no comprometerse, es como estar en este bonapartismo por encima de las pugnas y jugar a eso. Aquí la cuestión interesante es cuando tú corres el discurso político al discurso moral, te cambia el eje, porque entonces el discurso tiene que ver con esta que decía Ceci, con el tema de los cimientos, los valores que prevalecen o que deben de prevalecer en la sociedad mexicana. Ustedes se fijan mucho de la discusión está cursando por una agenda particularmente sobre el tema de derechos humanos o derechos civiles también, que es el tema de un eje en 3 pilares.
familia, cuerpo y vida. Son los 3 elementos que están presentes. Y ahí se articulan los grupos más progresistas, los grupos más conservadores. No te metas con mis hijos, estos grupos, Provida y todos los demás están ahí, pero también los grupos más progresistas. Es la arena en la que se están moviendo. En ese sentido, para el presidente, lo que ve en este tenor es tratar de apoyarse en esto, pero también dejar que se desgasten en este juego, para entonces sí él seguir avanzando en esta posición. Y esa es una estrategia política de él. Véanlo simplemente, nunca le da todo el poder a un solo secretario, ni siquiera a alguien de su gabinete, siempre los fragmenta. Igual hace con sus oponentes, igual hace con sus aliados. A final de cuentas está aquí, haciendo ese tipo de cosas. El PES sirvió, el Partido Encuentro Social sirvió para una causa, no es ahorita, pero aparece Confraterniza. Y van a aparecer otras, y van a aparecer otras más. Nada más para ir apuntando en esto, me parece que una de las cosas que tenemos que ver, que esta agenda que está abriendo el presidente, sobre todo en esta agenda sobre derechos humanos, no es una agenda solamente mexicana, es una agenda transnacional, porque los grupos evangélicos no se mueven de manera nacional, sino que tienen correas de transmisión internacionales. Y de hecho, ayer comentábamos con José Casanova, yo le preguntaba cómo veía este tema de los evangélicos transnacionales, y él señalaba Brasil, es la estrategia de Brasil, los grandes movimientos evangélicos están ahí. Pegaron en Colombia, pegaron en Costa Rica, pegaron en Nicaragua, están pegando en Chile y demás. Entonces, pensar que esta agenda es solamente mexicana no lo es. También hay que calibrar esto. Igual la agenda católica no es una agenda solamente de la Iglesia mexicana, es una agenda transnacional. La cuestión es hasta dónde este concepto de laicidad muy a la mexicana permite estas fronteras, pero también pensar qué tanto puede controlar su propio discurso y el propio juego que está haciendo el presidente con estos grupos religiosos, particularmente con el tema de los medios de comunicación, que lo dejo para otra, pero ya Cecilia ahondó, el tema de los medios de comunicación. La pregunta es, las iglesias y los grupos religiosos han tenido espacios en los medios privados, en plataformas digitales, en bloggers y demás. ¿Para qué quieren una concesión estatal? Y ahí viene la pregunta, ¿para qué quieren y cómo quieren operarla? Y esa pregunta se les hicimos en la Secretaría de Gobernación. Y la respuesta es, el presidente no ha decidido, le vamos a hacer llegar esto, pero ya él tomará la decisión. Sí, dentro de esta parte sí quisiera ir como, de igual manera, poniendo la discusión sobre la laicidad, ¿no? Y porque la laicidad mexicana de alguna manera creo que ha tenido un rol importante para otros casos, ¿no? Es decir, de alguna manera se ha construido en un periodo de largo tiempo, en una historia de larga duración, se ha ido consolidando, pero también ha ido menguando, ¿no? Y en particular sobre la laicidad, ¿cuáles son esas implicaciones? Es decir, ¿nos obligaría a repensar la laicidad? ¿O obligaría a fortalecerla? ¿O a recular en esta laicidad liberal? ¿Cómo sería eso? Bueno, yo sí creo, primero, manifiesto, ¿no? Primero sí hay que defender la laicidad, pero sí creo que tenemos el reto de repensar la laicidad. Creo que nuestra laicidad, como está en la Constitución, nuestra tradición de la laicidad no contiene, es decir, no logra ya colocar la división de esferas entre religión y Estado. Aún si se aplicaran las leyes, está totalmente permeada, por ejemplo, por el uso de nuevas expresiones que no son reconocidas y que no pueden normar la laicidad. Una de esas son las redes sociales. O sea, el nuevo soporte de las redes sociales, es imposible que nuestro marco de la laicidad diga, no se juega la campaña política en las redes sociales. Y ahí se juega con rezos, se juega con símbolos, se juega todo el rato, incluso, es impresionante,
cómo la gente juega la política rezando, pidiendo a Dios, colocando manitas de rezo, invitando a la gente a peregrinar para que no ganara AMLO, o al revés, rezando a los evangélicos para que sí ganaran. Eso es imposible ya que nuestra propia Constitución, aunque la fortaleciéramos y tuviéramos la voluntad de realmente aplicar todas nuestras leyes, fuera impermeable el Estado a esta nueva condición. La otra cuestión que creo que es un reto es que nuestra propia laicidad estuvo únicamente pensada para contener a la Iglesia Católica. Tenemos que repensar una laicidad que se piense frente a la diversidad religiosa, pero también con un nuevo papel de responsabilidad social que tiene que ver con ser una generadora de valores del pluralismo, y del pluralismo tanto religioso como del pluralismo laico de las minorías laicas. Y este es un papel que no está asumiendo el Estado, y que yo creo que sí es algo que es una nueva función para así tener una laicidad. O sea, no es nada más una cuestión de aceptar que existe una diversidad religiosa, sino esta diversidad religiosa no está yendo acompañada realmente de valores de pluralismo. Y de valores de pluralismo, obviamente, que se defienda la equidad de todas las minorías religiosas frente al trato del Estado, pero también la equidad que tienen que dar esas minorías religiosas a otros grupos, a otras expresiones cívicas y no religiosas, como son las expresiones de género, como son otro tipo de movimientos también, de organizaciones, a los cuales en otros países de Latinoamérica hemos visto también cómo estas iglesias están realmente atropellando sus derechos. Entonces yo aquí creo que sí tenemos nuevos retos y que tenemos que repensar nuestra propia laicidad. Y que también podría ser parte de estas discusiones como el asunto de las concesiones, ¿no? Es decir, esas campañas tal vez moralistas que atacarían tal vez estos grupos, minorías sexuales, ¿no? No sé, por ahí, ¿no? Y algo que también han apuntado algunos de nuestros y también las minorías étnicas, ¿no? Que no pueden ser atacadas porque se consideren idólatras o porque sus cultos se consideren demoníacos. También tienen derechos en esta nueva reto a la defensa del pluralismo. Sí, Ceci, por favor. Yo, así casi fue como confesión de fe, pero sería como esto que decía, o sea, lo que decía René, si pensamos, yo voy a contar esa confesión de fe, si la pensamos como lo que ha planteado René, y si pienso en eso como laicidad, yo diría, claro, hay que defender esa laicidad. Esta laicidad que hoy tenemos sí creo que está en absoluta crisis, y yo voy a poner en juego una cosa que tiene que ver con las diferencias regionales. O sea, yo siempre tenía una discusión de pensar que el modelo de laicidad es el modelo de la Ciudad de México y de la federación hacia la periferia, que se piensa de una manera las relaciones iglesia-estado católica, porque a las otras ni las piensa, pero no observa lo que pasa en los estados, lo que pasa en los municipios. O sea, yo he visto en municipios absolutamente urbanizados rogaciones por el temporal donde va el presidente municipal, el del... todo el mundo va, o sea, no hay que... ¿cuál estado laico? ¿No? Aún en ese modelo de separación absoluta de iglesias-estado, digamos, en los niveles locales, eso no ha ocurrido, yo creo que nunca, en provincia. Y entonces creo que ahí hay una discusión que hay que pensar mucho más allá solamente de la parte normativa, lo que quiere decir la laicidad, y pensarnos en estas discusiones que hemos puesto de decir la laicidad como un régimen de convivencia, y de como pensar cómo se maneja el pluralismo y cómo se maneja que ningún tipo de creencia se puede imponer sobre la manera de vivir de los otros desde el Estado, y que se habiliten esas formas en que el Estado dice esta es la manera de vivir, pero que tampoco mis propias convicciones puedan atropellar los derechos de otros. Ahora, claro, otra vez volvemos a cómo se van construyendo los significantes, o sea, porque es por supuesto que son esos derechos que no deben ser atropellados, y se pone a la discusión cómo se está tratando de resignificar el discurso de los derechos. Porque hay una apropiación de parte de muchos grupos de pensar que ellos, y no aquellos, cualesquiera que estos sean, son los verdaderos defensores de los derechos, ¿no?
Entonces, creo que ahí sí, y no creo que es nuevo, eso es lo otro. Ahí coincidiría con lo que decía Felipe. Creo que la coyuntura solo lo que pone es decir, ya, es hora de repensarlo y no podemos seguir haciendo como que no está, pero no es que haya aparecido ahora con este gobierno, sino que es un problema de larga data en nuestro país. Sí, cuando pasaba todo lo de los medios de comunicación y el gran, digámoslo así, como golpe mediático sobre la concesión de radios a iglesias evangélicas, pensando en esta idea de lo regional, yo pensaba, qué barbaridad, pues en Chiapas, un montón de radiodifusoras cristianas en la Huasteca Potosina, es decir, la operación está ahí, ¿no? Pero bueno. Y una cosa que quisiera dejar ahí es, hay un tema también con los discursos de odio. O sea, sí está construyéndose en este país discursos de odio de unos para otros en niveles de intolerancia que me parece bueno, empezando por Fifi Chairos, por supuesto, o sea, están desde un lugar que legitima discursos y que van permitiendo entonces que aparezcan una serie de discursos entre diversidad religiosa, diversidad sexual, diversidad étnica, que están configurando odio. Claro, Felipe. No, y esta parte, eso precisamente provoca en los discursos morales, una polarización en muchos sentidos. El tema de la laicidad, y esto lo discutimos en la mesa en la mañana, la laicidad hay que ponerle una historicidad. No es lo mismo una laicidad que se planteó en el siglo XX que la que estamos planteando hoy. Apareció primero como una separación entre el Estado y las iglesias, con una idea muy jacobina, anticlerical. Después, con la construcción del Estado laico, y estoy hablando de la experiencia de América Latina, con la experiencia esta del Estado laico, esta parte del Estado regulador. Después pasamos a una laicidad donde se garantizan las libertades civiles. Y las libertades civiles no son solamente la libertad de religión, es libertad de conciencia, libertad de información, libertad de participación. Y la libertad religiosa es una más entre esa. Y hacía la separación entre el creyente y el ciudadano. Entonces, en ese tenor, tenemos que repensar este concepto de laicidad no solamente en México, sino también desde la propia academia, porque hemos quedado cortos muchas veces con este concepto que se ha vuelto ahora sí un tema político, pero desde la academia no lo hemos pensado y mucho menos en la política. Y les pongo dos ejemplos. Se reformó el artículo 40 como una república laica y no se ha definido qué se entiende por eso. Y se redefinió el artículo 24 de la Constitución en México sobre libertad de religión, pero la cuestión es, no se definió qué se entiende por libertad de religión. ¿Libertad de religión de quién? ¿De las organizaciones o de los ciudadanos? Y en ese juego está el ping-pong tratando de definir este concepto de libertad de religión. ¿La laicidad es necesaria? Sí. ¿Como la tenemos? No. Tenemos que repensarla en muchos sentidos para ser incluyente, pero también para marcar límites. Pensar que todas las iglesias entren al juego político, eso lo hemos denominado en los estudios de la región, que no es laicidad, eso se llama Estado pluriconfesional, no laico. Y la otra es, este mismo término de laicidad se le ha apropiado la Iglesia Católica en una reunión con Sarkozy en Francia, cuando se reúne Ratzinger y Sarkozy en la cuna de la laicidad, proclaman la laicidad positiva. ¿Sí? Reconocen legitimidades, pero pueden colaborar conjuntamente. Y esto repercutió en América Latina para decir, estamos a favor de la laicidad, pero una laicidad positiva. Y juguemos a eso. Y, de hecho, algo que ha pasado desapercibido en el caso mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a las iglesias para que apoyen la labor del Estado, donde el Estado no puede llegar. Y está hablando de temas sociales, temas económicos, donde las iglesias acaben ocupando ese espacio. A él diría, en época de guerra, en época de crisis, por supuesto, pero no pueden ser sustitutos del Estado mismo. Entonces, una de las cosas que tenemos de la laicidad de México, por eso digo hay que repensarlo, durante mucho tiempo se entendió laicidad igual a descatolización del espacio público. Se entendió laicidad solamente en el ámbito de su institucionalidad, pero hay muchos grupos que no son institucionales y que no son necesariamente religiosos, pero son muy conservadores, que están ahí. La pregunta es cómo esta laicidad logra establecer esta regulación. La laicidad en ese sentido la vemos nosotros como esta garantía de estas libertades.
hay expresiones o experiencias en América Latina radicales. Uruguay es uno de ellas. Uruguay, por ejemplo, en la Semana Santa no es Semana Santa, es semana de vacaciones. Y la Navidad no es Navidad, es Día de la Familia. Tenemos la experiencia francesa, que ahorita no les preocupa el tema cristiano, sino el tema islámico. Está ahí presente. Y una de las cosas, por ejemplo, de la laicidad francesa es, no se puede preguntar en el censo su adscripción religiosa. Está prohibido. Cosa que en México sí lo hacemos. Y vamos a tener sorpresas en el siguiente año con el censo. Vamos a ver cómo se mueve la geografía religiosa en este país. Y lo que vamos a descubrir es que crecieron los llamados o denominados sin religión. Tenemos la experiencia canadiense con el acomodo razonable. Es decir, que laicidad, tenemos muchos tipos de laicidad y muchas formas históricas. Habría que pensar cómo construir esta, que sirvió para un contexto histórico, pero tenemos que repensarla hacia dónde queremos ir en esta diversidad y en esta pluralidad religiosa. Sí, y creo que enfocar valores laicos en ese sentido, ¿no? Más allá de la agenda moral. Y esto lleva a otra cuestión, ¿no? Es decir, bueno, dentro de la laicidad, obviamente está la parte legislativa, pero tiene una parte operacional también, que eso con lo que mencionabas es complicado, porque por más bien que esté en la ley definida, el profesor de la primaria en una localidad rural va a seguir, va a seguir fomentando pues alguna festividad disfrazada de ámbito cultural, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas operacionales también son importantes, ¿no? Y con lo último que mencionaba Felipe, aquí me lleva a otra pregunta sobre los retos que nos toca desde la propia investigación, ¿no? Es decir, yo apuntaba aquí que hay una porosidad ya en esta frontera, ya esta idea tal vez con la que nos formamos muchos del ámbito privado de la religión y el ámbito público, la parte del gobierno donde no se mezclaban, pues ahora se fragmenta y se ha venido fragmentando y tal vez en nuestras investigaciones o en nuestros análisis no lo hemos considerado. Pero entonces ahora, ¿qué retos nos plantea esto? ¿Cuáles son los retos de la investigación del fenómeno religioso en un escenario ya sumamente complejo, ¿no? ¿Cómo, por un lado, abordarlo? Y también creo la responsabilidad ética que tenemos como investigadores de la religiosa. Doctora. Yo creo que lo primero es un reconocimiento de que tenemos que cada quien, obviamente, estudiar lo que de nuestras posibilidades estudiamos, y más si somos antropólogos, hacemos nuestro estudio, hacemos estudios locales, hacemos estudios regionales, hacemos estudios de ciertos grupos, pero hay que ir rompiendo con estos compartimientos, y yo creo que este tipo de experiencias, de encuentros, de paneles, de seminarios, en que no sean por temas, que tratemos de hacer este esfuerzo de ver entre todos, ¿no? Porque nadie vamos a tener la visión en conjunto, pero sí de ver exactamente esta recomposición de esta pluralidad y un esfuerzo como red de investigadores, no como investigadores solitarios ni como individuos de escritorio, a pensar, digamos, este nuevo panorama complejo, que es así, ¿cuál es? En primer lugar, reconocer cuál es este panorama, porque lo reconocemos cuando salen las puntas de iceberg. O sea, y finalmente muchas veces nos pasa que en una mesa están los especialistas de la espiritualidad, los especialistas del catolicismo, los especialistas de la laicidad y los especialistas de los protestantes, y unos no quieren oírse a otro y creen que los unos no tienen nada que aportarle a los otros. Yo creo que lo primero es reconocer eso, que si queremos realmente tener una visión de esta en conjunto, lo primero es hacer este esfuerzo de romper estos compartimentos y de buscar exactamente esos ejes transversales y esas dinámicas que permiten entender el conjunto de esta nueva sociedad compleja, atravesada, obviamente, habitada y practicada por una diversidad religiosa. Y la otra sí tiene que ver con algo que tú estás hablando, que es la responsabilidad. Y nuestra voz tiene que ser una voz responsable. Lo único que tenemos, digo, cada quien asumirá si quiere ser o no militante, si ya es cuestión muy personal, además, ¿no? Pero yo creo que sí hay una cuestión que además de ser fieles a lo que investigamos, y eso quiere decir primero comprometernos
con lo que sí vemos. Es decir, a veces decimos, híjole, no, qué miedo hablar de esto, no, es mejor callar, o no, es mejor hablar demasiado porque ya me están preguntando y tengo que hablar. Y ahí yo creo que hay una cuestión de la propia responsabilidad de la elocución pública. Y esa responsabilidad pasa, por un lado, por ser lo más fieles a eso que desde nuestra perspectiva conocemos como realidad. Es decir, no podemos falsear la realidad por nuestros compromisos emocionales o militantes con ciertos grupos religiosos. Creo que esto es importante, pero por otro lado también tenemos que asumir una responsabilidad de las consecuencias. Y creo que esta dinámica de negociación no es tan fácil y que cada vez vamos a tener que ser reflexivos y conscientes de esta propia reflexividad que tiene que estar ligada a nuestro actuar y a nuestra voz. Ceci, por favor. Yo, dos cosas que pienso sobre eso. Creo que eso que decía ahorita René sobre una responsabilidad ética y pública, cuando venía Francisco para acá, nosotros bromeábamos ahí en la universidad que era el momento de hablar por el Papa. Sí, sí. Ay, qué mala. Cuando vino el Papa, ¿qué tal la Francisco? Yo no sé a ver qué tal Francisco. Vale, y ahora que diga, que por cierto, bueno, los medios pararon, ¿no? 2 días y nadie dijo qué gran violación a la laicidad de este país, porque los medios pararon 2 días para cubrir la visita, pero los sociólogos y antropólogos de la religión, historiadores, etcétera, estábamos como demandados por los medios. Todo el mundo quería que se diera una opinión sobre lo que, y entonces había invitaciones. Y decíamos, no, pues es el único momento que hay que hablar porque los medios nunca se ocupan de la religión más que cuando viene un papa. O hay escándalos. Pero yo creo que lo que está pasando en esta coyuntura sí es que los escándalos están continuos, ¿no? O sea, no es que sea una visita cada 8 años, sino que hemos tenido como una cosa tras otra, porque está demasiado en la palestra. Y creo que ahí hay una responsabilidad exactamente de qué es lo que sí se puede decir, porque muchas veces en estos escándalos los medios de comunicación te quieren poner preguntas, te quieren hacer decir cosas que yo no diría, ¿no? Pero que de repente, y es realmente incluso aprender a decir no. No puedo. O sea, si tú quieres responder eso, pues para que me lo preguntes, respóndelo tú, ¿verdad? Pero es que porque te quieren poner, usted dice que fulano está loco, pues lo estás diciendo tú, ¿y por qué lo voy a decir, no? O sea, creo que ahí hay un tema porque sí, digamos, de repente esta idea de especialista, ¿no? Frente a los medios se convierte en algo que legitima un discurso, que valida una cosa, que tal, que no necesariamente es lo que diríamos si no nos pusieran en esa circunstancia. Entonces hay que tener cuidado en eso, creo que es un reto con esto que decías. Pero también de poder decir lo que observamos, aunque no sea, digamos, popular, aunque no sea lo que la opinión pública estaría esperando, que sería lo que tendría que salir de nuestra parte, etcétera, y que sí a veces tiene costos, pues, incluso personales, ¿no? O sea, va a haber quien nos deje hasta de hablar cuando decimos ciertas cosas. Eso. Los que nos seguimos sabemos que sí es cierto. Bueno, y haces una pregunta sobre los retos de investigación que a mí me dejó pensando con lo que hemos estado haciendo el día de ayer, o sea, lo que viene, el día de esta mañana y ayer. ¿Cómo estamos importando ideas y no pensando, por ejemplo, en la historicidad de los conceptos y en la importación de los conceptos? O sea, ahorita que ponía Felipe la idea de los distintos modelos de laicidad que tenemos, creo que para mí un reto personal, por ejemplo, cuando decidí trabajar religión y política, fue separarme del concepto clásico de así es la separación y que ese es Estado, esta es la laicidad, y si uno va a estudiar religión y política se estudia desde el paradigma de la secularización. Y entonces para mí poder decir, pues no, porque yo creo que tiene que haber otra cosa sobre religión y política, porque como que eso no creo que esté dando mucho resultado para lo que yo estoy tratando de observar, fue, digamos, un romper con las cosas clásicas a partir de las cuales queremos estudiar relaciones entre religión y política, no solo entre iglesias y Estado, que es mucho más amplia, porque
Creo que aún en eso micro que observamos, es muy importante poder ver justamente o comprender que estas relaciones de convergencias, estas relaciones en las que religión y política se encuentran, son frecuentes, son fecundas, son permanentemente generadoras en nuestro país. Y que si nos quedamos en una visión muy legalista o muy de cómo se supone que debería de ser la laicidad mexicana, estamos ensobreciendo absolutamente este tipo de cosas. Felipe, por favor. Bueno, ¿cuál es nuestra aportación? Primero, me da mucho gusto la red porque aprendo siempre cosas. Y no lo digo solamente por decirlo, porque hay cosas que a veces nos preguntan desde el tema de lo político o lo laico, que nosotros no sabemos responderlo. Y les pongo un ejemplo. ¿Vieron ustedes la situación en la que está la Iglesia a la Luz del Mundo hoy? Bueno, los medios se desataron y demás, pero había una discusión en las redes de decir la Iglesia Católica, la Iglesia a la Luz del Mundo no es evangélica. Decían las iglesias evangélicas. Y otros decían sí, pero era una discusión. Y yo decía, bueno, y mis colegas que trabajan en el tema de los evangélicos pentecostales que están aquí deberían responder esa pregunta. Digo, uno podría responderla, pero si ellos son los especialistas, ellos podrían dar muchísimo. Eso no es, eso creo que podría ser interesante en muchos sentidos. Es decir, poder reconocernos y poder derivar estas preguntas, si las quieren contestar, a los especialistas. Y les pongo otro ejemplo, una que tiene que ver con Porto Alegre. En Porto Alegre se aprobó en el año 2010 la ley de protección a los animales. Protección de los animales, todo el mundo celebrado y todo el mundo celebramos que no se maltraten animales. Pero los antropólogos hicieron un señalamiento, dijeron, a ver, esta ley trae dedicatoria contra aquellos que practican las tradiciones afro-brasileñas y particularmente la santería. Estaba prohibido todo sacrificio de animal de cualquier tipo y estaba considerado un delito. Y lo hicieron los grupos más conservadores de Porto Alegre, en Río Grande del Sur, con dedicatoria específica. Y fueron los antropólogos los que señalaron eso y entraron en una discusión directamente en el Parlamento para decir no. Y no eran especialistas en laicidad, eran especialistas en esa tradición y en esas formas de pensar. Igual pasa con los cultos, cuando los medios a veces solicitan decir, a ver, háblanos del culto de la Santa Muerte, es de narcotraficantes. Hoy aprendí sobre algo interesante, yo no conocía a San Simón en la frontera de Guatemala, yo no lo conocía, pero sé que ahora existen especialistas que trabajan sobre eso y que puedo derivar, ¿sí? Igual, cuando Cristina presentó hace tiempo su trabajo sobre y que no me toquen los aleluyas, ¿te acuerdas ese trabajo que escribiste sobre, de educación? Cristina. Y entonces, cuando se trataba este tema de la libertad religiosa y el tema de la libertad del tema de los padres tenemos el derecho a educar a nuestros hijos en los valores, yo pensaba, Cristina debería estar respondiendo eso. Ahorita me estoy acordando de lo que estoy viendo. La RIFREM y los especialistas que no solamente están aquí, sino tenemos un pulso del espíritu de época. No podemos redimir, pero podemos entender un poco cuáles son los signos de nuestro tiempo que están marcando en muchos sentidos. Por ejemplo, hoy se discute mucho sobre el mal y el demonio. Hay una colega en Argentina que está trabajando el tema de los exorcismos y el Papa Francisco dijo, Francisco dijo, México está así porque el demonio lo acecha. Y ese discurso tiene implicaciones. Entonces, en ese tenor, creo que cada uno de nuestra trinchera, sin entrar en esos temas a veces que otros lo llegan a manejar, puede señalar estas cosas muy puntuales que nos permiten entendernos y comprender mejor nuestra realidad. Entonces, esa será nuestra agenda. No vamos a resolver las cosas, pero podemos aportar ideas para entender lo que sucede. Me quedo con esto de la última, de la Iglesia de la Luz del Mundo, que había esta disputa, ¿es evangélica, no es evangélica, es protestante? Y había todo un cúmulo, y yo me dan ganas de decirle a los colegas, oye, postea algo o escribe algo para que se aclare eso, o sea, al menos aporta en ese sentido. Y estoy hablando de lo más inmediato de hoy en la mañana. ¿Sí? Sí, creo que ahí hay algo muy importante, evidentemente, porque, y aquí lo anotaba, hay que dar el paso o dar el brinco también hacia la parte de la escritura de difusión y de opinión, me parece, ¿no? Porque si vemos muchos de estos, pues sí, escándalos y que han pasado,
pero algunos son desde lados periodísticos, desde fuentes incluso hasta de terceras opiniones, es decir, fuentes ya secundarias. Y aquí creo que retomo esta parte de la responsabilidad de sí generar una opinión con más conocimiento, una opinión más conocedora a fin de cuentas, y con trabajo detrás, ¿no?, de lo que eso implica. Como también pues animar los que, bueno, ya hay gente que lo hace, que nos lo empezamos a hacer, pero ir trabajando más en esta parte, ¿no?, que tal vez no es la parte que menos exploramos porque no es, o no lo vemos tan académico, pero es parte de una responsabilidad que debemos ir teniendo, ¿no? Pues yo les agradezco mucho en estas 4 preguntas sencillas, creo que da para mucho, y quisiera más bien que abriéramos el panel también para que pueda haber una serie de preguntas, de inquietudes, de retroalimentación, por favor, ya sea de modo general o hacia alguno de los ponentes en concreto. Tenemos algo de tiempo y sí les pido que las preguntas sean relativamente concretas para efecto de poder responderlas, ¿no? Tenemos 2 de momento, una y 2. ¿Tu nombre? ¿De dónde vienes? Bueno, soy Daniel, vengo de Guadalajara, de la ONG. Es una pregunta para todos, que tengo como ganas de que se hable. ¿Cómo ven a CONACYT actualmente en este nuevo cambio? Porque lo cierto es que hay un desarrollo, o por lo menos una parte donde se está promoviendo la religión y los valores y toda esta cuestión, pero que eso se esté en la agenda no significa que se esté apoyando la investigación social de la religión. Entonces, ¿cómo colocarlo en un contexto donde estuve leyendo post de CONACYT al inicio de año, donde empiezan a decir que los temas de investigación social prioritarios van a ser los relacionados con la agricultura, con la migración, pero otra vez sigue esta marginación, por ejemplo, de temas religiosos, ¿no? ¿Cómo colocar temas desde la antropología de la religión, sociología de la religión, etcétera, en este contexto nuevo, donde pareciera que la religión está muy en boga en ciertos temas, pero específicamente para la cuestión de la investigación va hacia el sentido contrario? ¿Escuchaban la segunda pregunta? Sí, bueno, Verónica Gutiérrez de la Universidad Pablo de Residencia. Bueno, la cuestión aquí es esencial entender lo de la laicidad o del laicismo y la vinculación con el gobierno. Me surge la inquietud a partir del caso del Día de los Muertos, en el sentido de que a veces es más dogmático el laicismo que las mismas creencias, porque además es difícil separar lo que es la costumbre, ¿no? Pero en el caso específico del Día de los Muertos, ¿cómo desde la institución gubernamental se obliga a las instituciones educativas, a las diferentes instituciones, a tener prácticas religiosas? Porque evidentemente son una cuestión de culto, no es un culto público. ¿Alguna pregunta más para hacer la ronda de 3? Bueno, un poco conociendo la trayectoria de Andrés Manuel, es un tipo muy hábil, ¿no? Es un tipo que sabe aflojar y estirar, ¿no? Y sabe cómo poner contentos a ciertos grupos y muchas veces darle a todo con el dedo a otros, ¿no? Yo me pregunto, bueno, si en un momento dado, así jugando a la imaginación, no se le revertirá esta estrategia que está haciendo con la religión, con los grupos religiosos, las iglesias, etc. Así nada más aventurándonos a la imaginación, ¿creen ustedes que en un momento dado eso se le revierta y pueda ocasionar algún conflicto que finalmente incida también en el tema de la laicidad, en ese modelo de laicidad que existe? Bueno, tenemos 3 preguntas sobre la mesa. ¿René? Daniel, tu preocupación es de todos, pero y el problema, bueno, voy a decir una anécdota. Creo que a veces los antropólogos preferimos hablar en anécdotas, ¿verdad? Pero ustedes saben que cada 6 meses nos toca hacer informes de investigación y hacer informes también dentro de nuestras instituciones.
Pues ahora en junio yo quise colocar de alguna manera qué era lo que yo estudiaba y resulta que en Ciesas ya no existe, yo no puedo decir que estudio religión. O sea, no es solamente que no tenga valor, es que ya no existe. Desapareció lo que yo hago, lo cual realmente hablé con Nayeli, que es alguien con quien nos apoyamos mutuamente en esta red Ciesas. Le dije, oye Nayeli, ya no existimos. Nayeli rápido me dijo, no te preocupes, ahorita hablo con el secretario académico de Ciesas. Y Nayeli fue y habló y le dijeron, no, es que en realidad pues no es algo que se decidió dentro de Ciesas. Nosotros ya retomamos los únicos temas que existen para la investigación decretados desde arriba de CONACYT, los temas fundamentales, y ese tema no existe ni siquiera la cultura. O sea, no hay una manera en que yo encuentre algún lado donde yo pueda decir que lo que yo produzco, lo que yo hago diariamente, pues corresponde a algún tema. Porque me vería muy rara diciendo que yo hago estudios del petróleo, que hago estudios sobre biología, o que hago, o sea, realmente no me hallo. Como decía una canción del personal, pues no me hallo. Y como decía otra canción de otro compositor de Guadalajara, yo continuamente siento en mi interpretación, yo amo a mi país, a veces digo que no. Sí, luego tú me dices cuándo. Bueno, yo no tengo nada que decir sobre la pregunta del CONACYT. Estoy recién salida del doctorado, imagínate. O sea, me gustó la canción. La podemos cantar. Sí, la podemos cantar. Y de Ciesas van a decir, no las oigo. Eso no tiene número. Sobre el Día de los Muertos, yo también quiero escuchar a Cristina, pero le voy a agregar una pregunta más bien. Porque yo creo que ese es un tema súper delicado, es decir, ¿dónde queda eso de la cultura y la identidad nacional y eso que se pone ahí entre pluralidad religiosa, cultura, etcétera? Es fuertísimo. Aunque yo debo decir que puedo contar una anécdota de la escuela de mis hijos, que lo que hacían era un festival de Días de Muertos mundiales. Ponían el altar de Día de Muertos mexicano, luego ponían uno coreano, y cómo se festejaban a los muertos en muchas culturas del mundo y en esta también. Eso me pareció una salida muy linda para tratar de no ser, pero es por supuesto un lugar sui generis. Si me permite, de hecho, toda esta cuestión surgió de una plática con unas muchachas protestantes que tienen una guardería Kinder, y ellas fueron las que me plantearon la situación, porque decían, es que es una cosa católica que nosotros no les podemos explicar a los niños, pero es una orden de gobierno y si no les ponemos el altar no nos sancionan. Entonces yo les voy a explicar, es que ¿cómo? Pero creo que bueno, también ha sido una discusión que se puso, por ejemplo, en la encuesta de la RIFREM del ENCREER, que se piensa sobre las misas de graduación el Día de Muertos, y los resultados son muy interesantes, y también es interesante la diferencia regional ahí, porque no todo el mundo piensa eso, y claro, la religiosa. Y finalmente, lo que pasó, pues, Vamos avanzando, a por poder favor. dar, sí. Finalmente, yo sí creo que, a la pregunta del doctor, sí creo que en general se está subestimando el efecto de lo que esta relación con las iglesias de Andrés Manuel puede tener, y claro que se le puede revertir, pero ayer. Bueno, ¿quieres mencionarlo, Renan? Sí. Bueno, yo algo muy rápido y ahorita si quieres mencionarlo de la encuesta. Esta parte de CONACYT, precisamente una de las cosas de las líneas que dijeron, a ver, los científicos están produciendo muchos papers y demás, lo que se trata es de que cambien e impacten en la sociedad. Pero ese impacto tiene que ser tangible, en términos muy concretos, temáticas puntuales, donde la religión, los estudios de religión sí son importantes, pero no son urgentes. Y están empezando a tener esta dificultad de visibilizarse en el CONACYT.
Pero paradójicamente en el CONACYT tenemos que en el Consejo Nacional de Biotecnología, CONABIO, donde se plantea los transgénicos, las semillas genéticamente modificadas, nombran a una persona por los saberes ancestrales, saberes muy locales, muy importantes, pero que en una discusión de ese calibre, de ese nivel, se le excluyó y entonces se señaló, la comunidad científica dijeron que no y se destituyó. Tienes a otro, al comunicador, al que fue el vocero del CONACYT, que más allá de las cuestiones de méritos académicos, él se dedicaba más a la poesía. Y entonces dijeron, bueno, va a comunicar ciencia, desde la poesía se puede, pero ¿cuáles son sus cartas credenciales? Son las tensiones que estoy mostrando entre la comunidad científica y esta institución. Y la última es, la que quedó en su lugar, es una persona que en su blog, tú lo puedes ver, y en su página que dice, la astrología analítica es una ciencia y hay que dejarnos guiar por eso. Los astrofísicos, estoy hablando de Julieta Fierro, biólogos y otros más, se le fueron, de hecho Julieta Fierro fue la que denunció ese tipo de cosas. Dice, no nos dan apoyo a esto, pero sí permiten esto, ¿cómo es posible? Esas son las tensiones en las que está, entre una política poco clara y una cuestión interna que tiene que ver con esto. Y lo último, el tema del comedor de CONACYT. Nadie se opone a eso, pero cuando haces énfasis en la parte orgánica y que tienen que venir de los productores locales, etcétera, llega de nueva cuenta esta tensión, porque recortas fondos públicos a centros CONACYT. El Instituto Mora es uno de ellos, CID es otro, nos puede gustar o no, pero está ahí. CIESAS mismo, que ya René contó, No y, tiene pero comedor. no tiene comedor. no tiene, bueno, vamos a hablar por ahí. Tenemos Entonces, un horno de microondas. ¿Ves estas tensiones entre una y otra? Es decir, no hay esto, sí hay recortes, pero por el otro lado dicen, bueno, internamente vamos a hacer este tipo de cosas. Y nada más responder rápidamente sobre el tema de las tradiciones. Desde una laicidad muy jacobina sí se veía como una exclusión y era así tajante, pero el problema es dónde separas el tema cultural del tema religioso, sobre todo por una normalización que tiene que ver, y sobre todo a nivel de las escuelas, dónde queda, y se puede hacer este ejercicio, o pueden no participar los que están distintos, pero ¿cómo separamos esto? Y esa es una cuestión que desde una laicidad más abierta, desde la libertad de conciencia, no la libertad religiosa, dice, participe quien quiera participar y quien no. Ha sido la mejor solución, lo posible que se ha encontrado dentro de la Secretaría de Educación Pública, a reserva de lo que podamos discutir. Sí. Y sobre el tema nada más de la parte esta, ¿quieres apuntar sobre eso? Sí. Yo más quería dar las estadísticas de la encuesta, que yo creo que sí es importante. En 2016 fue una de las preguntas específicas que hicimos en la encuesta de CREER, que si realmente estaban o no de acuerdo con la observancia de tradiciones católicas, celebraciones tanto como graduaciones, misas, Navidad o el altar de muertos. Y es muy importante ver que la mayoría, 80% de los católicos, claro que están de acuerdo, pues es su propia tradición, es una tradición que está aplicada al catolicismo, pero sí es una frontera de exclusión para las minorías evangélicas, de las cuales solo 23% está de acuerdo, es decir, la mayoría no está de acuerdo, y para los bíblicos, de los cuales 32% está de acuerdo, y los sin religión con 40%. Entonces yo creo que sí es un tema que se tiene que repensar, porque exactamente es parte de cómo construir esta cultura del pluralismo y de valores del pluralismo, obviamente también en las escuelas. Yo también quisiera responder un poquito a las tres preguntas y plantearle una, Cristina, que tiene que ver con el asunto de los recursos, desde luego, es decir, quitas recursos y dejas de producir, de generar investigación, ¿no? Y eso le pega mucho a la comprensión que puede tener nuestra propia diversidad, y avanzar hacia lo que en la Reforma hemos ido tratando de construir, hacia una cultura de la pluralidad, ¿no? Del entendimiento y la comprensión. La segunda, sí creo que el desencanto es propiamente de la fantasía política, ¿no? Te puede encantar algo, un político, pero también te puede desencantar. Entonces es algo que vamos a ir viendo ya en los próximos años, qué va pasando con estas iglesias o con creyentes que en algún momento apoyan a. Creo que todavía está por venir. Y
Y del Día de Muertos creo que entra en otro punto que tiene que ver con esto, no sé si sea el concepto correcto, de la laicidad cultural, ¿no? Porque al fin de cuentas es una frontera tal vez delicada, ¿no? Yo pensaba mucho ahora que tengo alumnas patrimonialistas, también en el caso del patrimonio tangible material, del cual se da dinero, recurso público, para fiestas religiosas, construcciones religiosas, católicas sobre todo. O sea, pienso en eso, ¿no? En los propios proyectos de Indesol que financian con dinero público y que los obtienen grupos como Caballeros de Colón, Opus Dei, ¿no? Que están haciendo un trabajo caritativo pero bajo una cosmovisión tal vez religiosa. Pero Cristina, si nos ayudas en esta pregunta, te lo agradezco. En la pregunta de la educación. Sí, muy bien. Fíjate que tengo esta impresión que ciertamente el Estado fue promotor de las celebraciones como el Día de Muertos, en los altares de muertos, pero actualmente no es así, ya hace mucho tiempo que eso no sucede. Sin embargo, las escuelas lo tienen completamente incorporado y no solamente tienen la idea de, hoy es el día de la celebración de los muertos y entonces hay que cumplir, ¿no? De alguna manera haciendo esta celebración. No, está completamente incorporado en la vida comunitaria de la comunidad escolar, en el sentido de que, por ejemplo, si se murió una maestra o ¿no? Algo le pasó a la tierra, algo que afecte a la comunidad escolar, el altar de muertos es utilizado como un dispositivo simbólico de la comunidad escolar para procesar su duelo, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con las celebraciones navideñas, ¿no? En donde el ciclo de la vida comunitaria escolar usa esa misma gramática de origen católico, ¿no? Para señalar los cambios del tiempo, las temporalidades, premiar al final a quien se portó muy bien, empujar a los que no. Entonces, estos ritmos, digamos, cíclicos de la comunidad escolar, insisto, utilizan esos dispositivos simbólicos que tienen su origen en el catolicismo, a veces en un catolicismo completamente popular. Tú pregúntale al párroco de la iglesia a ver si se ocupa de promover los altares o las pastorelas en la escuela ¿no? de su jurisdicción, y te dice: a mí no me importa eso. Es la propia gente la que lo empuja, los maestros, las autoridades escolares con mucha frecuencia. Me gustaría poner en la mesa, en relación a esto, algo que planteaba Ceci, de decir, es que casi siempre pensamos la laicidad desde una idea, ¿no? De algún escritorio en la Ciudad de México, pero no es efectivamente una digamos, orientación que realmente ayude a la convivencia que realmente se está dando. Se trata de un reglamento y, como tal, los mexicanos somos excelentes en simular que lo cumplimos, ¿no? Entonces, se simula el cumplimiento de la laicidad, ¿no? De la siguiente manera. La organización, por ejemplo, de una pastorela no la realiza propiamente la escuela. Los padres de familia. Se la derivan al comité de padres de familia. Y entonces así se dice, no, es clarísimo, la escuela no promueve estas actividades. Se invisibiliza entonces la participación de la dirección escolar, se dice, no, son los padres los que lo organizan. O bien se invisibiliza a través del discurso de la patrimonialización. O sea, no es un asunto religioso, es un asunto completamente cultural, y eso nos permite luchar contra el Halloween y la invasión de, ¿no? Toda esta cuestión que viene del norte. Entonces, es un ejemplo súper paradójico en el que la laicidad invisibiliza la presencia de lo religioso en el espacio escolar, y entonces impide que los propios maestros directivos y padres de familia se den cuenta que están excluyendo a todos los niños que vienen de minorías religiosas y de minorías no religiosas, que, como nos decían las cifras de Entrever, no están de acuerdo, ¿no?, en participar, no pueden participar, y además tiene el terrible efecto paradójico que todas esas actividades están generadas por ideas de integración comunitaria, y lo que hacen es desintegrar, ¿no? ¿No? Es súper paradójico. Y les preguntas a los directivos, oye, ¿y pues quién resulta afectado por todas estas prácticas? No, pues los pobres niños que no participan, ¿no? Pero no dicen la comunidad escolar porque falla en integrar al grupo, ¿no? Entonces, esa es la situación. ¿Qué hacer frente a eso? Yo algo que nos creo que es una enseñanza bien importante es que, así como la laicidad impuesta desde arriba y como reglamento, lo que produjo es simulación, ¿no? Entonces, lo peor que tenemos que hacer es imponer un modelo a las escuelas. Mira, lo que tú tienes que hacer es celebrar el Día de la Primavera y dejar de hacer, ¿no? Es mucho más interesante
propiciar en las escuelas una reflexividad sobre sus propias acciones, ¿no? Y hacer una recuperación de buenas prácticas, de que ya se están instrumentando entonces las escuelas y que empiezan a funcionar. Y algo que es bien importante, por ejemplo, es recuperar sí esos espacios en donde hay integración, ¿no? De todos los actores de la comunidad. Y hay dos cosas que a mí me dicen los profesores que les funcionan. Las familias que participan en la comunidad escolar se integran en torno a dos ejes, el deporte y la comida, ¿no? Los bailes no tanto, porque los bailes tienen este componente pagano, ¿no? A ciertos ojos, ¿no? Entonces, pero sí en torno a la comida nos funciona a los mexicanos, ¿no? Entonces, de repente, pues hay que pensar en formas alternativas, en crear ritualidades, ¿no? Que sí integran. No quiere decir excluir a las otras, que también son valiosas, pero por lo menos combinarle, ¿no? O sea, festejas el Día de Muertos y festejas la pastorela, pero otro día nomás te juntas a comer, digo, Pero, ¿qué pasa si hay musulmanes y no quieren comer chicharrón? ¡Hay guacamole! ¡Hay guacamole! Creo que la cuestión siempre es más complicada que eso. No es, pero en fin. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Daniel, yo le pido la mano, Armando, y bueno, y Pedro. Que sean concretas por el tiempo. Mi pregunta es sobre la esfera pública mexicana y la nueva convergencia entre sectores católicos y evangélicos. En Estados Unidos, la decisión Roe versus Wade de 72, que aprobó el aborto, precipitó una convergencia entre sectores católicos y activistas y eventualmente evangélicos. Y también hubo un proyecto muy interesante en una revista que se llama First Things, donde John Newhouse y otros crearon una plataforma para intelectuales conservadores de ambas partes para ya construir una ideología en la cual pueden caber ambos grupos. Y eso en parte explica, yo creo, unas alianzas interesantes desde Ronald Reagan adelante. Por el parte evangélico, era un afán de regresar a la esfera pública de la cual habían sido excluidos. No tenemos la misma historia en México. ¿A qué se debe la convergencia y va a continuar? Armando, por favor. Trabajando en el tema de educación sexual, pues bueno, está el tema de los contenidos oficiales que son como la ley y que luego se aterriza, y ese es un ámbito de la laicidad, y luego está como lo que vive el profesorado en la escuela, que es muy parecido a lo que maneja Cristina, pero luego, por ejemplo, yo me encuentro que a las responsables de salud sexual y reproductiva en Secretaría de Educación les dicen las cachondas. ¿Sí? Entonces, esto pasa por un proceso de resistencia de gente que tiene que defender el proceso de la laicidad, y yo creo que tendríamos que hablar como ámbitos de la laicidad, incluso en términos de política pública, desde diseño, implementación, a estas cosas de convivencia escolar o de convivencia al interior de las instituciones, que ya este asunto de la separación, de la autonomía, es un tema muy relativo porque incluso depende del sujeto que está a cargo de que esto sea laico y qué posibilidades tiene de chutarse formas de violencia simbólica. La maestra que está en una comunidad conservadora y cuando sale al mercado le identifican como la maestra que les enseña los contenidos y que luego tiene que invitar al cura, ¿no? Entonces yo creo que es parte de lo que me gustaría que fuéramos sumando como estas laicidades, distintas laicidades que tienen que ver con distintos ámbitos de lo que viene siendo estas cuestiones, ¿no? Gracias. Por Alejandro Balcázar del IPN. Mira, yo tengo 10 años trabajando en el municipio de Pahuatlán. Los últimos 2 gobiernos han sido panistas. Cuando se vino el proceso de elegir presidente, los panistas catalogaban y dibujaban a López Obrador como el demonio, todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando llega López Obrador, que coincide en cuanto a su presentación,
me tocó ver una transformación, porque de pasar a ser una persona, en la segunda visita pasó a ser Tonatiuh, luz. Y me tocó ver algo que de verdad a mí me espantó como antropólogo, que llegaba la gente y le pedía que tocara al niño para que lo curara. O sea, cosas así de ese tipo. Y entonces gana de nuevo el PAN, y entonces ahora el mismo PAN está abogando por un Estado laico, porque ahora no le conviene retomar el discurso que toma. Entonces mi pregunta es si esto ustedes lo han considerado. Pedro. Me parece que algunas de las medidas de López Obrador con respecto a las iglesias nos causa cierta molestia, dudas, porque me pongo en problema. Si López Obrador, por lo que representa y por lo que ha sido la política en sus últimos años, es una ventana para reformar al Estado mexicano en un conjunto de años, esa es una cuestión central. Si él nos abre esa posibilidad de que nos participen y la fuerza que tengamos desde abajo para participar. Y la otra, que sería, si hay esta reforma a partir fundamentalmente del pragmatismo de López Obrador. O sea, me parece que es la diferencia crucial y eso depende de que podamos hacer grupos como estos, pero obviamente muchísimos más grupos en las materias que trabajamos. Ok. René, Cecilia y por favor. A ver, sobre algo que a mí me parece que es importante y que como hablamos de muchas cosas no hablamos, yo creo que hay que pensar que, primero, pensar qué significa el conservadurismo. Y para pensarlo, pues pensar en la genealogía que ha tenido el movimiento conservador, o los movimientos conservadores en México, y al menos, pues obviamente el conservadurismo como categoría empieza como una alteridad que va a combatir a las libertades propias de la modernidad y del liberalismo. O sea, no tenemos que ir más atrás. Y ahí empezamos con una historia en donde tenemos que los movimientos conservadores, para existir y para tener fuerza, siempre necesitan la construcción de un gran otro enemigo. Un gran otro enemigo que primero, obviamente, fue el Estado secularizador, y fue el gran enemigo que conjuntó la posibilidad de una guerra cristera, que había que ir en contra de las medidas de la secularización. Y que posteriormente, después, en toda la etapa de la construcción del Estado, pues sí se vio como el socialismo y el comunismo hasta los años 60 era el gran enemigo. O sea, la gran consigna era cristianismo sí, comunismo no. Y esto empieza a cambiar en los años 90, cuando a partir del avance que tienen los grupos feministas, sobre todo en aquella conferencia del Cairo, en 1993 fue la conferencia del Cairo, 1994, y en donde los católicos ahí se dan cuenta de la fuerza de las feministas que estaban llegando a colocar su agenda en la Organización Nacional de la ONU. Ahí ellos empiezan exactamente a formar cuadros de mujeres, a dar un nuevo protagonismo a las mujeres y a construir al feminismo como un nuevo enemigo. Y hoy actualmente pues lo vemos también como una manera de corearlo en todavía un nuevo enemigo en el que sí convergen, ya no nomás los católicos, sino también muchos de los evangélicos, y que además está construido sobre algo que es absurdo llamar ideología de género, a lo que en realidad era exactamente desideologizar, desbiologizar el género del sexo, ¿no? Pero al colocarlo y fijarlo como ideología de género, sí se convierte en un nuevo enemigo a vencer, y del tamaño del enemigo, pues es el tamaño del conservadurismo, porque el conservadurismo se mide por el tamaño del enemigo. Esa es su gran fuerza, su construcción del enemigo. Yo creo que, siguiendo esto justamente que decía René, creo que esa convergencia es limitada en esos espacios de la esfera pública a ese enemigo común, y que tienen una capacidad
de mostrarse absolutamente unidos en el espacio público para luchar contra el enemigo común y luego dirimir atrás las diferencias aunque se arranquen los dientes. O sea, eso al interior del catolicismo, porque aún entre los conservadores católicos que se agrupan ahí mismo hay una gran cantidad de diferencias, y luego con los evangélicos. Pero que en la esfera pública su gran capacidad es desdibujar totalmente esas diferencias y aparecer efectivamente como un frente común, donde incluso matizan los discursos de las diferencias teológicas que parecen muy fundamentales en otras arenas de discusión. Y yo creo que en lo que decía Armando, yo me hacía pensar en la responsabilidad que hay justamente de cómo desde lo que hacemos hay que estar visibilizando todos esos conflictos que hay en esas arenas de lo micro para que no nos quedemos atrapados en estos discursos de lo laico que a veces son como muy normativos, ¿no? O sea, las resistencias individuales que hay para ir haciendo avanzar las cosas. Y ya, esto la verdad es que no es la única vez que lo he visto, ya me tocó verlo en Tlaltizapán, pero escapa de mi... Ni siquiera alcanzo a la sorpresa de ese fenómeno de que la gente lo quiera tocar y de esta idea de que es o sea, lo que decía Felipe hace rato, ¿no? Pero este lugar entre Mesías o el mensajero es una construcción que me parece, digamos, que hay que observar con mucha alarma. Felipe. Yo rápidamente, Daniel, esta parte precisamente, esta convergencia se da en temáticas y frente a enemigos que han construido de manera común. Se le quita todo el ámbito, y esto lo vi, nos tocó estudiarlo con unos colegas en Colombia, cuando religiosas católicas se compraron el discurso evangélico. Y nosotros los cuestionábamos, decíamos, pero ¿sabes qué vienen los evangélicos? No importa, la defensa es los valores y la vida en este país. Lo vi en México, particularmente en la periferia de la Ciudad de México, cuando se le quitaba todos esos elementos religiosos y se colocaba una especie de un discurso neutro, moral, enfocado a la vida, a la defensa de la vida. ¿Quién puede estar en contra de la vida, a final de cuentas? Y este conservadurismo, como dice René, esta alteridad en el cual intenta convencer al otro de que está mal e intenta convencerlo y convertirlo para que regrese al statu quo que se está perdiendo de alguna manera. Lo que provoca es este empate, esta afinidad electiva, diría Weber, esta afinidad electiva en un momento determinado sobre estos ejes cuerpo, familia y vida de evangélicos y católicos, que atrás se van a dirimir, pero en ese momento están en la lucha. Y uno de los grandes momentos que lo han nucleado es el tema de ideología de género. Pero paradójicamente, ideología de género también ha nucleado a las que son señaladas y son señalados en la defensa de eso, o que están promoviendo eso. Es decir, quien ha ganado perfectamente han sido los conservadores porque colocaron el tema de ideología de género y todo el mundo gira alrededor de él. Las feministas, los grupos conservadores, todo el mundo. Y no logra zafarse de ese discurso y construir un discurso alternativo o un discurso alterno. Lo han logrado en esta afinidad, tiene que ver con estos tres ejes y con esta forma de hablar de una eticidad y una moralidad que a veces la despojan, no a veces la despojan de todo elemento religioso. Y desde Estados Unidos es muy claro, y tú lo has visto ayer, lo has estudiado. Y nada más con respecto a esto, sacralizar la política o la política sacralizada es un juego interesante porque a veces vemos solamente que la política jala de los elementos religiosos, pero también lo religioso se mete a la política y lo jala en el otro sentido. Lo vimos muchas veces con candidatos que se aliaban con los sacerdotes o con los pastores evangélicos o pastores de otras denominaciones, pero también pastores y sacerdotes que entraban en la política. Esta simbiosis es muy clara en términos de la disputa de legitimidad. ¿De dónde procede la legitimidad de un político? De las urnas, pero la llega a buscar fuera en una legitimidad trascendental. Y el otro busca el poder terrenal para cumplir su misión. A mí lo que me llama la atención, me gustaría que algunos de los colegas que trabajan en este tema de la cuestión mágica, esta parte antropológica me parece interesante, cuando aparecieron veladoras de Andrés Manuel López Obrador, y se vendieron bastante bien, con una novena política, no religiosa, una novena política a un lado.
Y lo curioso, Andrés Manuel López Obrador en muchas regiones, el acto simbólico era tocarlo, era tocar al personaje santo, sacralizado. ¿Qué significaba eso? Yo le pregunté a 2 o 3 personas que llegaron a tocarlo, y yo, ¿pero qué es? Es que él viene a salvar a México. Ok, pero ¿qué significa salvar? Es va a ser nuestro presidente, no es el Salvador, presidente. Y yo les decía, pero va a durar 6 años. 6 años es mucho, va a ser menos, de ese nivel. ¿Qué significaban las velas? ¿Qué significaba el tocarlo? Creo que esta parte casi taumatúrgica de sentir el toque de López Obrador, eso no lo explica la laicidad, no alcanza a explicarlo. Sin embargo, están en la política y no logramos agarrarla. Y por eso digo que aquí los colegas pueden aportar mucho más de lo que nosotros podemos aportar. Gracias. Pues en aras de respetar también el tiempo que nos han otorgado para este espacio, yo cerraría con 5 cosas en la mesa que se han puesto. El asunto de la laicidad, la necesidad de repensar, ¿no? En segundo lugar, la responsabilidad que tenemos en la construcción de una sociedad plural, no solamente en términos religiosos, sino en términos laicos también. Otro, estas conexiones locales, globales e incluso hasta regionales que muchas veces se nos escapan del análisis. Cuarto, algo que ahorita se dijo y que tal vez no se trabajó mucho, tiene que ver con las luchas conceptuales, en el sentido de quién está arrebatando el concepto y lo está poniendo como si fuera el único, ¿no? Y en algo que hay que entrar. Y finalmente, pues, lo que se ha dicho también en otros espacios, los modos de sociedad que están en juego. ¿Qué tipo de sociedad es la que se está construyendo? Y que también a nosotros como científicos sociales nos toca una parte de la responsabilidad coadyuvar a eso. Sin más, pues les agradezco su presencia, espero que haya sido fructífero el diálogo y solamente, pues a modo de aviso, los esperamos en la inauguración de la exposición fotográfica y de grabado, que será en la sala de usos múltiples de la Oficina del Turismo Municipal, en la Plaza Chica, bueno, que es la plaza de aquí, a partir de las 7:30. Están todos.